Este domingo los mexicanos van a acudir a las urnas para participar en las elecciones presidenciales y elegir al sucesor de Andrés Manuel López Obrador, quien ha tenido, y hay que reconocerlo, un discurso un tanto áspero contra nuestro país, ¿no? Tras este proceso, ¿mejorarán las relaciones bilaterales? A ver, lo vamos a conversar con Ramiro Escobar, especialista en temas internacionales. ¿Cómo está, Ramiro? Muy buenos días. Siempre un gusto tenerlo en Ampliación de Noticias. Gracias, Carlos, por esta invitación. Buenos días, ¿cómo estás? Y acá para conversar sobre el tema. Sí, en principio, Ramiro, ¿qué tan importante es para el continente americano que en un país como México no se celebre un proceso electoral que finalmente es uno de los ejes para sostener un sistema democrático? Y esto considerando, ¿no?, que no hay reelección presidencial de ninguna manera en México y que vamos a tener o que va a tener México su primera presidenta. Bueno, esto último es bastante importante, ¿no? México es visto, y creo que hay razones para eso, como un país muy machista, ¿no? Hay una alta cantidad de feminicidios, ¿no? Violencia de género muy alta, y de pronto, casi con seguridad, el resultado de las urnas hoy va a ser que va a haber una presidenta, y muy probablemente va a ser Claudia Sheinbaum, la candidata del Movimiento de Renovación Nacional, Morena, el partido del presidente López Obrador. Esto creo que ya implica un cambio cultural interesante en México. Si le agregamos a eso que Sheinbaum tiene un estilo distinto al de López Obrador, a pesar de ser del mismo partido, podemos esperar un periodo presidencial, si se confirman los resultados, marcado por otra forma de gobernar, otro discurso y otro talante al comunicarse con países como el nuestro. Tú sabes, y lo mencionaste hace un rato, las relaciones entre México y Perú no han ido bien últimamente. Estamos a nivel de encargado de negocios, algo que es bastante preocupante y que probablemente cambiaría la atmósfera, creo yo, si gana Claudia Sheinbaum, que es lo más probable, ¿no? Y esos cambios evidentemente implicarían vientos favorables para las relaciones bilaterales, ¿no? ¿Tiene que ver el hecho ahí de que sea mujer quien va a gobernar México? No es solamente que sea mujer, sino que el estilo de Claudia Sheinbaum no es un estilo confrontacional como el de López Obrador. Yo no imagino a Claudia Sheinbaum hablando de que la presidenta Boluarte es usurpadora o su régimen es espurio. Creo que sus modales, su forma de conducirse políticamente y en el escenario público es distinto. Y además hay algo que me parece sumamente importante. La propia Cancillería mexicana, incluso en los tiempos de López Obrador, no subió los decibeles de la confrontación. Hay una Cancillería profesional en México, como acá, que ha mantenido las formas, porque hay que distinguir lo que es la actuación de un presidente, ¿no?, su forma de conducirse en la política exterior y en la escena pública, con el profesionalismo de los diplomáticos. Esperemos que eso ahora cambie con la presidencia de Sheinbaum, si es que se confirma el resultado, que es lo más probable, ¿no? ¿Y a través de qué acciones específicas no se podrían superar estos momentos de tensión entre Perú y México? Y con la causa creo que es clarísima, ¿no?, el discurso de López Obrador. Bueno, López Obrador va a estar hasta octubre, hay que tener en cuenta eso. El cambio no es inmediato, o sea, las elecciones se producen hoy, y de acá a octubre pueden pasar algunas cosas. Él puede seguir hablando y puede seguir teniendo ese tono áspero con nuestro país, pero como ya habrá una presidenta electa, entonces es posible que en el proceso de transición y en el proceso de caminar hacia otra administración, aunque sea del mismo partido, se baje el tono y se vuelvan a enhebrar, digamos, los lazos entre Perú y México, que fíjate, vienen desde 1823, las relaciones diplomáticas entre Perú y México son de larguísima data y han tenido episodios muy interesantes, como cuando hubo un emperador en México, Maximiliano, y el Perú protestó por eso, y los lazos comerciales son bastante fuertes, ¿no? Hay empresas mexicanas acá y empresas peruanas en México. Eso no se ha roto, eso continúa, ¿no? Pero es mejor tener unas relaciones más fluidas, y yo aspiro que en el periodo que viene volvamos a tener tanto un embajador de México acá como un embajador peruano en la Ciudad de México. Muy bien. Ahora, si bien esperamos que haya un cambio en el discurso de la nueva presidenta, pero ¿qué posibilidades hay, conociendo el perfil de Claudia Sheinbaum, que se cambie la línea política, ¿no?, el eje transversal de la política, principalmente en el tema de política exterior, ¿no?, de la continuidad de López Obrador hacia la nueva mandataria?
Bueno, ahí hay algunas cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, respecto a la Franja de Gaza, que es un problema muy terrible que hay en estos momentos en el escenario mundial, ¿no? Claudio Sheinbaum es de origen judío, ¿no? Pero no ha tenido ninguna señal en la campaña, que no ha estado muy cargada por el tema de política exterior, no ha dado ninguna señal de anuencia con lo que está pasando en la Franja de Gaza. Hay una cosa curiosa, ¿no? México tiene relaciones con Palestina, pero no reconoce al Estado palestino. Entonces vamos a ver cómo se desenvuelve la política exterior o la nueva política exterior de esta presidenta, si se confirma su triunfo respecto a este problema tan terrible. Respecto a América Latina, Claudio Sheinbaum sí ha dicho en la campaña, con más énfasis que los otros candidatos, que son Maynes y Xóchitl Gálvez, ha mostrado una vocación de integración latinoamericana que ya la tenía López Obrador porque estaba turbada por estas declaraciones que tenía con respecto al Perú. Entonces, es muy probable que la política exterior mexicana en la época de Claudio Sheinbaum sea una política respecto a Latinoamérica más cercana, ¿no? Yo creo que el énfasis no está puesto en ese tema en la campaña porque hay muchos problemas al interior de México, el de seguridad, por ejemplo, que es terrible, ¿no? 30,000 muertos al año, ¿no? El problema económico ha mejorado en algo la situación económica mexicana en el periodo de López Obrador, ya hay grandes programas sociales, lo que explica que esté con un nivel de 60% de aprobación el presidente y que eso le ayude a Claudio Sheinbaum a estar casi segura en la presidencia hoy luego los resultados, ¿no? Entonces hay que ver toda la complejidad de la situación mexicana, ¿no? De lejos a veces se ve un presidente autoritario, un presidente que es áspero con nosotros, pero al interior de México López Obrador es muy popular y su movimiento también, ¿no? Y algo que también preocupa, Ramiro, preocupa sobre todo en Latinoamérica, es que se está volviendo un denominador común que durante los escenarios electorales haya mucha violencia, ¿no? La violencia política. En México, en estas elecciones, 30 muertos, entre ellos muchos candidatos, ¿no? Y esto ocurrió también en otros países. Ramiro, muchísimas gracias. Gracias por la información y el análisis, como decíamos, porque nos permite tener un mejor panorama de lo que ocurre en México. Muy amable y muy buenos días. Gracias, hasta pronto. 9 de la mañana con 15 minutos. Vámonos a una pausa. Escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos.